entiendo, pero cuando me di cuenta. Kathy, let me make a brief introduction. Okay. And for all those that don't know you, oh, you have a big cup of coffee. Actually, tea. Oh, yeah. And, entonces voy a hacer una pequeña presentación de la Makati para quienes no la conocen y después ya pasamos a las preguntas que afortunadamente fueron muy numerosas. Entonces, la Makati Wesley es la maestra residente y la coordinadora de práctica de meditación del Centro Karma Texum Chuling de Columbus, Ohio, que está afiliado a KTD, a Karma Triyana Dharma Chakra, que es el monasterio del Karmapa en Norteamérica. Y ella es estudiante de Khenpo Karthar Rinpoche desde el año de 1977 y ella participó en el primer retiro de 3 años que dirigió Khenpo Karthar Rinpoche en Norteamérica. Y con esta participación en su retiro de 3 años, obtuvo el título de Lama, por eso es Lama Kathy Wesley. Ella no es monja, está casada con Mike Wesley, pero es Lama de la tradición Karma Kagyu. Y ella ha visitado México, Jalapa, que fue donde la conocimos, y bueno, desde entonces ha sido nuestra maestra y muy generosamente nos ayudó a diseñar todo el programa que estamos siguiendo ahora y también accedió a darnos un poco de su tiempo para contestar sus preguntas. So, I talk a little bit about you. Thank you. Thank you very much. I hope to be able to answer some of your questions this evening, but first I'd like to say a few words about Dharma in general. Espero ser capaz de contestar algunas de sus preguntas esta noche, pero me gustaría empezar por decir algo acerca del Dharma en general. I have all of your questions on my cell phone, and I will try to answer them after I make a few opening remarks. Tengo sus preguntas aquí en mi teléfono celular y trataré de responderlas después de que haga algunos comentarios para abrir esta sesión. It's wonderful to see so many of you have an interest in the Dharma. Es maravilloso ver que tantos de ustedes tienen interés en el Dharma. I myself have been practicing the Dharma for a number of years. Yo misma he estado practicando el Dharma por un buen número de años. And what I discovered in my own practice Y lo que yo he descubierto en mi propia práctica is that I was a different person from the first day to the 10th day, and from the 10th day to the first year, and the first year to the second year. In other words, I changed day by day, gradually, bit by bit. Lo que descubrí fue que fui una persona diferente desde el primer día hasta el día 10, y luego del día 10 al primer año y al segundo año. Y lo que quiero decir es que yo fui cambiando con el paso del tiempo y con la práctica. I haven't become an enlightened being yet. No me he transformado en una persona iluminada todavía. But I have received a lot of teachings from my masters and have tried my best to practice bit by bit, day by day. He recibido maravillosas enseñanzas de mis maestros y he hecho mi mejor esfuerzo por practicar poquito a poquito, día con día. When I say I saw change in myself, what I was seeing in myself was through the practice of meditation, I was becoming a little more quiet, a little more patient, a little more kind toward myself, and a little more kind toward others. Y a lo que me refiero con que fui cambiando o que he ido cambiando es que he visto cómo ese cambio en mí misma ha tenido que ver con la práctica de meditación y cómo me ha llevado a ser un poco más tranquila, a ser un poco más paciente y también a ser un poco más amable con los demás. I remember my teacher, Khenpo Karthar Rinpoche, telling me not to be impatient for enlightenment.
Recuerdo a mi maestro Khenpo Karthar Rinpoche diciéndome que no tuviera impaciencia de la iluminación. He said that the path of the Dharma is an evolutionary path. Él me decía que el sendero del Dharma es un sendero evolutivo. We start out as a very confused being with a lot of bad habits. Empezamos como seres muy confusos, con muchos malos hábitos. Maybe our bad habit is being impatient, or maybe being competitive, or maybe not liking ourselves enough. Quizás nuestros hábitos negativos al principio sean ser impacientes o ser competitivos o no querernos suficientemente a nosotros mismos. Whatever our bad habits are, the practice of meditation helps us to work with them in a more constructive way. Sea cuales sean nuestros malos hábitos, al principio la práctica de meditación nos ayuda a trabajar con ellos de una manera constructiva. When Khenpo Karthar Rinpoche told me not to be impatient for enlightenment, he told me a little story. Cuando Khenpo Karthar Rinpoche me dijo que no fuera impaciente, que no tuviera impaciencia de la iluminación, me contó una pequeña historia. He said, beginners in meditation often judge themselves and their practice a little bit too harshly. Y me dijo que los principiantes en la meditación tienden a juzgarse a sí mismos de manera un poquito, o quizás demasiado dura. They worry, am I getting better? Am I getting better? Am I getting better? Se preocupan, ¿estoy mejorando? ¿Estoy mejorando? ¿Estoy mejorando? And Khenpo Rinpoche said, don't be like the impatient farmer. Y Khenpo Karthar Rinpoche me decía, no seas como un granjero impaciente. So apparently the story of the impatient farmer is a fable in Tibet. Aparentemente, la historia del granjero impaciente es una fábula en el Tíbet. This farmer was so impatient Este granjero era tan impaciente that after he planted his seeds and covered them over, and then he watered them, he watched them from above. que después de hacer el hoyito y poner la semilla y cubrirla con tierra y regarla, se quedaba viéndola desde arriba. He was watching and waiting. Estaba viendo y esperando. When only a few minutes had passed, he became very impatient. Y después de que tan solo unos minutos habían pasado, ya se ponía muy impaciente. And he quickly dug up the seed to see if it had grown. Y entonces empezaba a rascar para ver la semilla y ver si ya había crecido. And of course, digging up the seed meant that it wouldn't grow. Y desde luego, pues al escarbar y sacar la semilla, pues quería decir que no iba a crecer. So Khenpo Rinpoche's advice to me through telling me this story was that he felt I should be a little more patient with myself. Entonces creo que lo que quería decirme Khenpo Karthar Rinpoche al contarme esta historia es que debía yo de ser más paciente conmigo mismo. And so this helped me not to judge myself and my practice too harshly. Y esto me ayudó a no juzgarme demasiado, y a mí misma y a los demás, y a mi práctica de manera demasiado fuerte, demasiado dura. Let's face it, most of us come to the Dharma because we need meditation. Aceptémoslo, muchos de nosotros llegamos al Dharma porque necesitamos la meditación. Maybe our lives are so busy and so stressful and so pressured that we don't know what to do with our mind. Quizás nuestras vidas son tan ocupadas, tan estresantes y tan presionadas que no sabemos qué hacer con nuestra mente. Or perhaps we have had misfortunes befall us in our lives. O quizás en nuestras vidas hemos tenido infortunios. Maybe we've lost a job or had a relationship change or something painful like that. Quizás hemos perdido un trabajo o hemos tenido una pérdida de alguna relación personal o algo muy doloroso como eso.
Maybe we're worried about ourselves or our children or our parents or even the future. Quizás estamos preocupados por nosotros mismos, por nuestros hijos o por el futuro. And so we come to meditation for some relief from the worries and the stress. Y llegamos a la meditación buscando un alivio de las preocupaciones y del estrés. I don't know if your experience was like mine, but when I first started meditating, it was a little bit difficult to allow my mind to come to rest. Yo no sé si su experiencia es como la mía, pero cuando yo empecé con la meditación, me encontraba bastante difícil permitir que mi mente se tranquilizara. Some of it was my physical limitations. Algo tenía que ver con mis limitaciones físicas. Like my back would hurt or my legs would hurt or something would hurt. Me dolía la espalda, me dolía las piernas o algo me dolía siempre. But some of it was my monkey mind. Pero algo también tenía que ver con mi mente de mono. I'm sure you've heard of this. Estoy segura que han escuchado esto. When we try to allow our mind to come to rest on an object such as the breathing, Cuando tratamos de que nuestra mente descanse en un objeto como puede ser la respiración, our mind, which is very, very used to jumping around from thing to thing, becomes a little bit jumpy. nuestra mente que está acostumbrada a brincar de una cosa a otra, pues se pone un poco inquieta. And so it was a little bit difficult to allow my mind to come to rest on the breath and then to bring it back to my breath again and again and again. But I kept practicing. Entonces era un poco difícil lograr que mi mente se relajara, reposara en la respiración y traerla de vuelta una y otra vez, pero seguí esforzándome. And when I continued to practice, what I found was that my mind would gradually come to rest over time. Y al continuar practicando, lo que encontré es que mi mente con el tiempo se iba relajando y reposando y tranquilizando. And what I found was that over time, I was able to notice my thoughts one by one, even when I wasn't meditating. Y me di cuenta también que con el tiempo empezaba yo a ser capaz de notar mis pensamientos uno tras otro, incluso cuando no estaba meditando. At first, this was a little disappointing because I found out that a lot of my thoughts were all of my bad habits. Al principio esto fue un poco desilusionante porque me di cuenta de que muchos de esos pensamientos tenían que ver con mis hábitos negativos. But what I found was that by noticing my thoughts, I had an opportunity that I didn't have before, an opportunity to change my thoughts. Pero también descubrí que al poder observar y notar mis pensamientos tenía la oportunidad de hacer algo con ellos, de trabajar con ellos, de cambiarlos. And I think that this for me was a feeling, I had a feeling of empowerment from this, and that I didn't have to be at the mercy of my bad habits, that I could gradually, bit by bit, change them. Y creo que al notar esto, tuve una sensación de capacidad, como un empoderamiento, de no tener que estar a merced de esos pensamientos, sino ser capaz de cambiarlos aunque fuera poco a poquito. So quiet sitting meditation, or shamatha, is for most of us the first opportunity we've had to see the potential for a change in our mind. Entonces, para muchos de nosotros, la práctica de calma mental, de shamatha, es la primera oportunidad que tenemos de poder hacer un cambio en nuestra mente. The second type of meditation that I did that helped me was the practice of compassion meditation, or sending and receiving, Tonglen. El segundo tipo de meditación que yo hice fue la meditación de compasión, la meditación de dar y recibir, que se llama Tonglen. As I was breathing out, I was imagining that goodness was coming from me and going to all the beings of the world.
Al respirar, al exhalar, yo imaginaba que bondad y bienestar iba hacia todos los seres sintientes del espacio y del mundo. And following the instructions of my master, Khenpo Karthar Rinpoche, when I would breathe in, I would imagine that the suffering of the world would come to me and that it would meet my bodhisattva motivation and that all of that suffering would dissolve into nothingness and to disappear. Y siguiendo las instrucciones de mi maestro Khenpo Karthar Rinpoche, al inhalar sentía que todo el dolor, todo el sufrimiento del mundo entraba en mí y al entrar en contacto con mi motivación de bodhisattva, con mi bodhicitta, todo este sufrimiento se disolvía. In this way, I began to see that my bad habits might actually be an opportunity for me to change my reaction from being angry with myself to being kind toward myself. Y de esta manera fui viendo que mis malos hábitos en realidad eran una oportunidad para cambiar mi tendencia a estar enojada conmigo misma a ser amable y bondadosa conmigo misma. And of course, following my master's instructions, he told me that when I wasn't meditating on Tonglen, that I should have the attitude of Tonglen in my heart and mind. También siguiendo las instrucciones de mi maestro, entendí que cuando no estaba haciendo la práctica de Tonglen, podía yo seguir con la actitud de Tonglen, de dar y recibir en mi corazón y en mi mente. And he encouraged me to see my own anger and my own sadness and my own impatience as opportunities to practice love toward myself and all of the beings who suffer from these same things. Y que podía yo relacionarme con el enojo, con la tristeza y con la impaciencia, como pensando que son una oportunidad para cultivar amor hacia mí misma y también para todos los que me rodean y que sufren. And so by practicing with my own emotional states, I was able to see my own emotional states differently. Y al practicar con estos estados emocionales, fui capaz de ver estos estados emocionales y a mí misma de manera distinta. Before I started practicing Tonglen, I often felt overwhelmed by my feelings. Antes de empezar con la práctica de Tonglen, yo me sentía abrumada por mis emociones, sentimientos. But with Khenpo Rinpoche's method of using even my negative emotions as a prompt for doing Tonglen, that changed my attitude completely. Pero siguiendo la instrucción de Khenpo Karthar Rinpoche de utilizar incluso mis emociones negativas como un aliciente para trabajar conmigo misma, esto me ayudó, sentí un cambio completamente. It meant that every moment of my life had meaning and every moment of my life had purpose. Porque eso significaba que cada momento de mi vida tenía significado y propósito. I was taught about the bodhisattva motivation to be of benefit to all sentient beings. Aprendí acerca de la motivación del bodhisattva, que es la motivación de ser de beneficio para todos los seres sintientes. And I realized that doing the practice of Tonglen trained me to be, I guess you could call it a bodhisattva in training. Y aprendí que haciendo la práctica de Tonglen, uno puede convertirse, podemos decirlo, en un bodhisattva en proceso o en entrenamiento. And so this means that every moment of my life, there is no single moment of my life that doesn't have meaning because it can be part of my bodhisattva path. Y esto quiere decir que no hay ningún momento de mi vida que no tenga significado, puesto que cada momento puede convertirse en en parte de mi sendero de bodhisattva. In this modern world, there is so much going on all the time,
but a lot of people feel like their lives lack meaning and purpose. En este mundo moderno pasan muchísimas cosas todo el tiempo, pero hay mucha gente que siente que su vida no tiene significado ni propósito. Things are moving so fast that people can't keep up. Las cosas se mueven tan rápido que la gente simplemente no puede mantener el paso. And then all of our machines make us go faster and faster and faster. Y todas nuestras máquinas nos hacen ir cada vez más y más y más rápido. But now I feel that because of this, we all need meditation more than ever. Pero por todo esto, yo siento que necesitamos la meditación más que nunca. And I think because our world lacks so much love and our lack of love. Sorry, Lama Kathy, it froze a little bit and I didn't hear the last phrase. Okay, yeah, and not only do we need to practice sitting meditation more, but we also need to counteract the lack of love in our world. It's causing so much trouble for us. We need to counteract that lack of love by practicing Tonglen for ourselves and for the world. Entonces, no solamente necesitamos la práctica de meditación, sino también contrarrestar esta falta de amor que hay en el mundo a través de practicar el Tonglen, este dar y recibir, que nos va a ayudar a nosotros y también a los demás. His Holiness, the 17th Karmapa, has said that he's worried about climate change and he's worried about hunger and poverty and war, but he said he's almost more worried about our human lack of love for one another. El 17º Karmapa dice que está muy preocupado por el cambio climático, el calentamiento global, la pobreza y el hambre, pero que está aún más preocupado por la carencia de amor que hay en los seres humanos en este tiempo moderno. So each one of you who has finished this course is part of this Bodhisattva path and tradition. Entonces, cada uno de ustedes que ha terminado este primer curso ahora es parte de este sendero del Bodhisattva y de esta tradición. All of you are Bodhisattvas in training now. Todos ustedes son ahora Bodhisattvas en proceso, en entrenamiento. And I'm happy to be in the presence of so many Bodhisattvas in training. Y yo estoy muy contenta de estar en presencia de tantos Bodhisattvas en entrenamiento, en formación. We're all working hard to understand the world, understand ourselves, understand our minds. Todos estamos trabajando muy duro para entender el mundo, para entendernos a nosotros mismos y entender nuestras mentes. And I'm happy to help by answering your questions and doing anything I can do to help you stay encouraged in your training as bodhisattvas. Y yo soy muy contenta de poder ayudarlos en este camino, contestando sus preguntas y haciendo cualquier cosa que sea necesaria para mantenerlos animados en este sendero, en este entrenamiento. I'm sorry, my remarks were not very short. Siento mucho que mis comentarios no fueran tan cortos. No, they were wonderful. Thank you. I know everybody has always told me that they've remarked, oh, you talk a lot. Todo el mundo suele decirme, oye, hablas bastante. Really, not joking. When I was a child and I went to kindergarten, my first year in school, my mother was very worried that I would be ostracized because I was such a talker. Cuando, no estoy bromeando, cuando yo fui al kinder, al primer año de kinder, mi mamá estaba muy preocupada de que me fueran a rechazar mis compañeros porque yo hablaba muchísimo. Very first day at school, she was getting me all ready and she said, don't talk too much. El primer día de kinder, me estaba ella terminando de arreglar antes de entrar a la escuela y me dijo, no hables demasiado. It didn't work. No funcionó. But I somehow made it through kindergarten and primary school, high school, and college.
Pero bueno, de alguna manera logré terminar el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa y hasta la universidad. I used to lose friends because I was a big talker. Pero perdí algunos amigos porque hablaba yo demasiado. So now I hope to talk about worthwhile things. Ahora por lo menos espero poder hablar de cosas que valgan la pena. So how should we do the question? Should I read the ones that I received? Yeah, you can read them and you can go maybe one by one and read it in English, then I will translate into Spanish Mhm. and so on. Okay. I want to make sure that should I start at the beginning then? Yeah, With the yeah. first, okay. The first first set of questions that I received said, for how long should we practice awareness meditation or any other practice to feel that we have achieved something and then move on to other practices? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo es recomendado hacer esta práctica de atención consciente o cualquier práctica que estemos siguiendo para sentir que se formó alguna base en nosotros y continuar, ya sea con esta o con otra práctica? I understand this question. Entiendo esta pregunta. In fact, my teacher, Khenpo Karthar Rinpoche, was asked this question. De hecho, a mi maestro Khenpo Karthar Rinpoche le hicieron esta pregunta. I liked his answer, so I'm going to see if it's helpful to you as well. Me encantó su respuesta, así es que veré si es útil también para ustedes. I'm assuming that you're talking about, when you talk about awareness meditation, you're talking about tranquility or shamatha. Yo asumo que cuando hablan de la práctica de atención consciente, estamos hablando de la práctica de shamatha o de calma mental. And where you're where you place your attention on the breath or on an object, and when your attention wanders from it, you gently bring your awareness or attention back to the breath. Cuando emplazan su atención en la respiración, en un objeto, y cuando la mente se va hacia otro lado, la traen de vuelta al objeto. Khenpo Karthar Rinpoche said that when we first start practicing shamatha, we have a lot of bad habits and our minds are very jumpy. Y decía Khenpo Karthar Rinpoche que cuando comenzamos a practicar el shamatha, tenemos muchos malos hábitos y nuestra mente está brincoteando de un lado a otro. He said that when we begin to see a small change in our larger mental afflictions, that is a good time to make adjustments in your practice. Y él decía que cuando empezamos a ver un pequeño cambio en nuestra mente más, como más gruesa, más burda, en nuestros hábitos más fuertes, ahí es donde es el momento de hacer un pequeño cambio, ajuste. He said that when your grosser or larger mental afflictions begin to become somewhat pacified, that is a good time to change your meditation a little bit so that your shamatha doesn't become stagnant, like stagnant water. Entonces que cuando nuestras emociones perturbadoras más fuertes empieza a haber un cambio, ahí es donde hacemos un ajuste para que nuestra práctica de shamatha no se estanque. For example, a person could then add the practice of Tonglen meditation to their everyday practice. Aquí, por ejemplo, podemos añadir la práctica de Tonglen a nuestra práctica diaria. Another practice that people enjoy is the practice of mantra recitation, such as the compassion mantra Om Mani Padme Hum. Otra práctica que a la gente suele gustarle es la repetición del mantra de la compasión, por ejemplo, el mantra Om Mani Padme Hum. And you're right, it's not easy because we don't have teachers always readily available to us to give us advice. Y lo que dices es cierto, no siempre es fácil saber cuándo hacer esto porque no siempre tenemos maestros disponibles a los cuales pedirles consejo. But perhaps we can work out a situation where you can get some of your basic advice and practice advice in some way. We can work out some way to get that done. Pero nos podemos arreglar para que tú puedas tener acceso y que puedas recibir consejos sobre tu práctica de manera accesible.
But for right now, the idea is that when you've begun to see some change in your grosser mental afflictions, it's good to add another practice. And then I think eventually you will be able to meet a teacher who can help you with your shamatha practice to I don't know how to say, to fine tune the practice or adjust the practice so that it continues progressing. Y por ahora entonces podemos concluir esto, que cuando notes un cambio en las emociones perturbadoras más fuertes, es el momento de hacer ese ajuste y añadir una práctica como puede ser la del Tonglen o la recitación del mantra. Y idealmente, pues con el tiempo vas a encontrar un maestro o una maestra que te ayude a hacer este como ajuste fino a tu práctica de shamatha para que puedas continuar progresando. And the Lojong practice, which is the practice that goes with Tonglen, that the Lojong practice is very, very complete. And Khenpo Karthar Rinpoche has said that the Lojong practice, the mind training practice as an entire subject, he said, if you study all of mind training, he said, that's a complete path to Buddhahood. Y el Lojong, la práctica del Lojong, que es donde está incluida la práctica Tonglen que acabamos de describir, decía Khenpo Karthar Rinpoche que es en sí mismo un camino completo. Of course, anyone can also take Chenrezig meditation, the compassion bodhisattva meditation, as a complete practice also. And the same goes for the Mahamudra Nundro practice and so on. But it's good to know that we have these different practices available to us, and we'll do our best to get the advice for everyone that they need. Y también podemos decir que la práctica del Chenrezig, la práctica del Buda de la compasión, o la práctica del Nundro, o la práctica de Mahamudra, son, perdón, son caminos completos en sí mismos y trataremos de darles la instrucción y los consejos que necesitan para poder practicarlos. So thank you for that question. Lamakati, just let me say something. Let me remind them that all those practices are coming in the next modules. Solo le digo a Lamakati que quisiera recordarles que todas las prácticas que acaba de mencionar, como el Tonglen, el Lojong, Chenrezig, Nundro y Mahamudra, todo es lo que viene en los próximos módulos para que no crean que estamos diciendo esto en el vacío. Okay. Yeah, no, I'm glad. The second question is related to the first. It asks, what happens if we made a commitment to do a specific practice, but while doing that practice, we find another practice that helps us a lot, and it helps us to feel stable and well. And again, when our teachers are not easy to reach and we cannot ask, should we do both practices, or how can we choose? Or should we keep our commitment no matter what? Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué hacer en caso que tengamos un compromiso de hacer una práctica específica, pero al mismo tiempo sentimos que hay otra práctica que nos ayuda mucho a estar bien y estables con nosotros mismos y con los seres que nos rodean? Y se da la misma situación en que no hay tantas facilidades para preguntar a nuestros maestros. ¿Hacemos las dos o es importante mantener el compromiso que teníamos o cuál es la opción? My understanding about this, again, comes from my master. Mi entendimiento de eso, de nuevo, proviene de mi maestro. He says that when we have made a commitment to do a specific practice, we have to keep that commitment. Él me dijo que si teníamos un compromiso de hacer una práctica en particular, tenemos que mantener nuestro compromiso. And how we keep that commitment is between us and the teacher with whom we made the commitment. Ahora, ¿cómo es que mantenemos ese compromiso? Eso es entre nosotros y el maestro o la maestra con la cual hicimos este compromiso. It could be that there is a
a softer or easier way to keep that commitment, but I wouldn't know because I didn't know what the practice was that the person was asking about. Podría haber una manera más como ligera de cumplir con ese compromiso, pero yo no sabría decirlo porque no conozco exactamente ni qué práctica es ni qué compromiso es. My teacher gave me like a list of how to organize my practice. Mi maestro me dio una lista de cómo organizar mi práctica. He said, first you will have your main practice, and you should do your main practice every day. And you and your teacher together decide what your main practice is. Entonces me dijo, primero tienes tu práctica principal, esa es la primera que tienes que hacer todos los días. Y bueno, tú y tu maestro deciden cuál es tu práctica principal. That's the first priority. Esa es la primera prioridad. Then the second priority is anything that you have made a promise to do. Después la segunda es cualquier cosa que tú te hayas hecho una promesa de que vas a hacer. And the third priority is any practice that you have permission to do and you like to do. La tercera prioridad es cualquier práctica que tú tengas autorización para hacer y que te guste hacerla, que quieras hacerla. So that being said, I understand the problem of not being able to ask your teacher questions. Habiendo dicho esto, entiendo tu problema de pues, no tener ahí un maestro o maestra a quien hacerle las preguntas. But it's very important to work collaboratively with your teacher because the teacher knows us and is trying to help us. Pero es muy importante trabajar de manera colaborativa con nuestro maestro o maestra porque esa persona nos conoce y nos quiere ayudar. So what you could always do is you could always ask another teacher and explain exactly what you are doing and exactly what change you would like to make. And then sometimes other teachers sometimes the other teacher you ask will send you back to your original teacher, but sometimes they can help you make an adjustment that is still in keeping with what your original teacher gave you. Does that make sense? Entonces, tú podrías preguntarle a otro maestro o a otra maestra, pedirle consejo y contarle exactamente qué es lo que estás haciendo y qué tipo de cambio quieres hacer. A veces te va a regresar con tu maestro original para que te dé la instrucción él o ella, pero otras veces te podría ayudar a decir, no, mira, a lo mejor podrías hacer esto o podrías hacer aquello, ¿no? No sé si esto tenga sentido. So you can always ask one of us, and maybe we can help you to decide and to organize your practice. Entonces me puedes preguntar a mí o puedes preguntarle a otros maestros y a lo mejor te podemos ayudar a organizar tu práctica. You don't have to feel stuck. We can help you figure it out. Entonces no necesitas sentirte atorada. Te podemos ayudar a entender cómo resolver todo esto. But while we're waiting to be able to communicate about it, Pero mientras somos capaces de comunicarnos para esto, there's a little bit of a helpful thing I can say. hay algo que puede serte de utilidad. My teacher told me that every single practice can help us in every way. Mi maestro me dijo que cada práctica puede ayudarnos de todas maneras, de todo tipo de maneras. Right now, we're not enlightened beings. I don't know if this is news, but none of us are enlightened beings, so none of us knows exactly what to do. Yo no sé si lo que les digo es novedad para ustedes, pero ninguno de nosotros es un ser iluminado. And so as a result, we have to do our best to follow our teacher's advice. Y por lo tanto, pues tenemos que hacer el mejor esfuerzo para seguir el consejo de nuestros maestros. But we don't have to think, oh, I need the Bodhisattva Manjushri practice for wisdom. I need the Bodhisattva Tara practice for removing obstacles. I need the Chenrezi practice for developing compassion. We don't need to say 3 different things when we could actually just do one of them and dedicate it to all of those intentions.
Pero no tenemos que pensar en que, bueno, tengo que hacer la práctica del Bodhisattva Manjushri para desarrollar la sabiduría y la práctica de la Bodhisattva Tara para remover los obstáculos y la práctica de Chenrezig para desarrollar amor y compasión. No, o sea, podemos hacer cualquiera de esas y utilizarla para desarrollar todos nuestros potenciales y cualidades. Mm. So let's communicate and see if maybe we can work something out for you to help you. Entonces tratemos de comunicarnos y ver si podemos encontrar algo que hacer para ayudarte. I have another question here. The person is asking about meditation after exercise. Tengo otra pregunta aquí de una persona que pregunta sobre meditación después de hacer ejercicio. The question is that after they exercise, they find that their heart is beating very quickly and they wonder if they can use their heartbeat as an object of meditation. Entonces la pregunta es que después de hacer ejercicio su corazón late muy fuerte y es muy notorio y que se pueden utilizar el latido del corazón como el objeto de meditación en vez de la respiración. I think it's going to be dependent on your individually. It actually is different for different individuals. Bueno, yo creo que esto es diferente para diferentes individuos. Sometimes when people are aware of their heartbeat, they get like nervous. They Hay become nervous. personas que al llevar su atención al latido del corazón se ponen nerviosas. Some people, when they become aware of their breathing, they get nervous. Hay personas que al notar su respiración se ponen nerviosas. But if this doesn't make you nervous, then it seems to me like it would be okay. Pero en el caso de los latidos del corazón, si a ti no te pone nerviosa, está muy bien. Yo creo que está bien. I think the most important thing is how you place your attention on something. Pero creo que lo más importante es cómo emplazas tu atención en algo, en un objeto. It's best to have a very light touch of attention and not a heavy one. Es mucho mejor el que nuestra atención, tener un toque ligero al emplazar nuestra atención y que no sea más bien pesado, que no sea que al colocarla no sea algo pesado. And the second thing is to be very gentle when you notice you're distracted, and then be gentle when you bring your attention back to the object. Y también que sea gentil al nosotros notar la distracción y también hacerlo de forma amable y gentil cuando traemos de vuelta nuestra atención al objeto. If you can keep your attention on the object light and you can be gentle when you come back, I think you could use several different things as object for your meditation. Si podemos mantener nuestra atención de forma ligera sobre el objeto o en el objeto y después gentilmente traerla de vuelta cuando se distrae, cuando se va hacia otro lado, creo que podemos utilizar muchos objetos distintos. But whatever you choose as your object, leave your attention there. Don't just jump around and impulsively change subjects one after another after another. Don't be impulsive. Pero sea cual sea el objeto que elijas, lo importante creo es que es tratar de mantener ahí nuestra atención y no que nuestra mente ande brincando de un objeto a otro objeto a otro objeto y cambiando de objetos momento a momento. Don't think, oh, I have to do this now. Oh, I have to do this now. Oh, change. Don't be like that. Be very, very grounded and be very gentle and stick with it. Entonces tratemos de ser muy aterrizados, muy gentiles y de mantenernos, quedarnos con el objeto de meditación y no andar, mejor hago esto y ahora hago esto y ahora lo pongo acá y ahora me voy para allá.
Because if we are jumping around a lot, then we are not training our attention, we are training our jumpiness. Porque si estamos brincando de un lugar a otro, no estamos entrenando nuestra atención consciente, sino más bien estamos entrenando y fortaleciendo nuestro brincoteo mental. I hope that's helpful. Espero que esto sea de utilidad. So now the next question is, my work consists of supervising schools, giving workshops to teachers, counseling parents, and so on. How can I transform all those activities into something that produces well-being to all of those involved? La siguiente pregunta es, me dedico a dar seguimiento a colegios y capacitar maestros, directores y padres de familia. ¿Cómo puedo dedicar estos momentos como prácticas de bienestar para todos los presentes? Es bueno, quiero lograr bienestar para todos en mis sesiones. Siempre lo dedico antes y después, pero ¿hay alguna mejor práctica? This is a really great question. Esta es una gran pregunta. Because earlier when I was talking about the Tonglen meditation and Lojong, I was thinking about this very question. Hace ratito cuando estábamos hablando de la meditación de Tonglen y de Lojong, de la transformación del pensamiento, estaba yo pensando en esta pregunta. My teacher told me that when I was practicing Lojong, that I should wake up every morning and think, may everything I do today benefit the beings I meet in some way, even if I don't know how. May everything I do today benefit beings in some way. Mi maestro me decía que cuando estuviera yo haciendo la práctica de Lojong, cada mañana, cuando me despertara, pensara que cualquier cosa que yo haga beneficie a las personas, a los seres con los que me encuentre de alguna manera. And may everything that I do help bring about enlightenment for myself and for other beings. Y que todo lo que haga ayude a producir la iluminación tanto en mí misma como en los demás seres. He told us to hold in our heart the wish to be of benefit to all sentient beings. Él nos decía que había que mantener en nuestro corazón el deseo de ser de beneficio para todos los seres. He says it starts as a wish, almost like a child makes a wish. Él dice que esto empieza como un deseo, incluso como el deseo de un niño. When you go into any of your meetings, you can think before you go into the meeting, may I be of benefit to everyone in this meeting, even if they don't understand me. Y entonces al entrar tú a una de estas reuniones puedes generar este deseo, que yo sea de beneficio para todos los seres, incluso aunque no me entiendan. My teacher said that if you can cultivate the wish to be of benefit to beings, this is will begin, he called it a momentum of goodness inside you. Y él decía que si nosotros podemos cultivar este deseo de ser de beneficio a los seres sintientes, él decía que es como un impulso de bondad que surge o que generamos dentro de nosotros. Let's face it, sometimes we're not sure if we can help somebody. Seamos sinceros, hay veces que nosotros no sabemos si seremos capaces de ayudar a alguien. But if we make the wish to be of benefit to them, at least we're doing something. Si generamos el deseo de serles de beneficio, por lo menos estamos haciendo algo. And my teacher said that this wish will start this momentum of goodness and virtue in us. And he said, eventually this, if you keep making this wish over and over again, he said, eventually this momentum of goodness becomes self-sustaining. Y él decía que si nosotros generamos este deseo de bondad y de beneficio, este impulso de bondad dentro de nosotros se irá
apoyando e impulsando uno a otro, hasta que sea autosostenible. So even if I see somebody and they ask me a question and I can't answer it, I think may just seeing me be something of a help to them, even if I can't say or do anything that's helpful. Entonces podemos generar el deseo de que, bueno, si yo me encuentro con alguien, me hace una pregunta y a lo mejor no la puedo responder, que el mero hecho de verme los ayude de alguna manera, aunque no pueda yo directamente resolver sus dudas. I hope this is helpful to you because it really has been helpful to me. Espero que esto te sea de utilidad porque esto ha sido de gran utilidad para mí. How much time do we have for questions? Do we have some more time? Yeah, we have 35 minutes. Fantastic. Okay, good. I'll keep going then. Okay, yeah, please. Okay. Okay, so the next question is, we have seen that meditation gives us the opportunity to get in touch with and experience our primordial Buddha nature. Now, how can I know that when I meditate that I am experiencing my true nature? La siguiente pregunta es, bueno, tengo, let me find it. Ya que hemos hablado de experimentar la naturaleza primordial, a nuestra naturaleza de Buda. Entonces, ¿cómo, cuando estoy meditando, cómo sé que estoy experimentando esa naturaleza primordial? I like this question because I think everyone has this question. Me gusta esta pregunta porque creo que todos tenemos esa pregunta. After all, our teachers tell us you have Buddha nature. Porque nuestros maestros nos dicen que tenemos esa naturaleza primordial, esa naturaleza de Buda. And I know when I first heard that, I said, where? Y yo recuerdo que cuando yo oí eso por primera vez dije, ¿pero dónde? My teacher, how he put it was, he said, we all have a spark of goodness within us that can come to fruition as well-being beyond any that we have ever experienced before. Y mi maestro lo solía explicar de esta manera. Dice, todos tenemos una chispa de bondad dentro de nosotros y la manera en que se expresa o la manera en que la experimentamos es en un bienestar que nunca habíamos sentido antes. At first, I wasn't sure I believed it was possible. Al principio no estaba yo tan segura de que eso fuera posible. And when I meditated at that time, I still had a lot of monkey mind. Cuando yo meditaba, pues tenía todavía mucho de esta mente de mono. So I had to take my teacher's word for it that I had Buddha nature because I couldn't see it. Entonces tuve que aceptar la palabra de mi maestro y creerle, porque no podía yo en realidad verlo. But gradually, over time, your teachers will help you to tell the difference between the state of shamatha meditation and the state of awareness. Pero con el tiempo, sus maestros los van a enseñar a distinguir entre el estado de meditación shamatha y el estado de atención consciente. I remember when Yongey Mingyur Rinpoche was talking about this once. He said, at first we have to tame the monkey mind by giving the monkey a job, and the job we give the monkey is staying aware of the breathing. Y recuerdo a Mingyur Rinpoche una vez explicando esto de esta manera. Dice, al principio tenemos que darle a la mente de mono un trabajo para que se entretenga. Y el trabajo es que ponga atención en la respiración. And then he said, eventually over time, we will be able to see our individual thoughts. Eventualmente, con el tiempo, seremos capaces de notar nuestros pensamientos individuales. If you think about your own experience of meditation, my teacher said that when you're learning shamatha, there are
4 basic stages that our minds go through. Yo recuerdo a mi maestro que nos explicaba que cuando estamos practicando la meditación shamatha, hay 4 etapas por las que pasamos. Water is the example. El agua es el ejemplo. The first of the stages of our shamatha meditation is called waterfall. La primera etapa de nuestra práctica de shamatha, de meditación shamatha, se llama la cascada. We have a lot of thoughts and they're rushing really quickly. Tenemos muchos pensamientos y están pasando muy rápido. It's a little bit difficult to bring our attention back to the breath. Y es un poquito difícil traer de vuelta nuestra atención a la respiración. But at least we're aware of our thoughts and how they are rushing, and that's actually progress. Pero por lo menos estamos conscientes de nuestros pensamientos y de cómo están pasando rapidísimo. The fact that we are aware of our thoughts and we see them rushing, that's progress. Entonces, el hecho de estar conscientes de nuestros pensamientos y de verlos pasar, aunque sea muy rápido, eso es progreso. When they are rushing, it's very difficult to see individual thoughts. Cuando están pasando tan rápido, es difícil ver pensamientos individuales. So we might have to wait until one of the subsequent stages. Entonces, quizás necesitemos esperar a las etapas subsecuentes. The second stage of meditation is called the gently rolling river. A la segunda etapa se le equipara con un río que va fluyendo armoniosa y tranquilamente. We still have a lot of thoughts, but they're not rushing anymore. Todavía tenemos muchos pensamientos, pero ya no están corriendo, Just ya as no a están river tan goes, apresurados. Sorry. it's okay. Just as when a river goes over rocks, it goes a little faster. Tal como un río cuando pasa alrededor de las rocas, por ejemplo, va un poco más rápido. There are also places in the river where it's more gentle. También hay lugares en el río en donde el agua fluye de manera más gentil, más amable. And so for us in the second stage of shamatha, we can actually begin to see individual thoughts. Para nosotros entonces, en el segundo nivel o esta etapa de práctica de shamatha, podemos empezar a ver los pensamientos individuales. The third stage is the ocean with waves. La tercera etapa es la del océano con olas. We'll have some periods where there's not a lot of thinking, but from time to time, thoughts will arise and so forth. Hay periodos en donde no hay muchos pensamientos, pero de tiempo en tiempo surge uno y lo vemos como una ola que se eleva. And then finally, the fourth stage of meditation is the tranquil ocean without waves. Y después, la cuarta etapa de meditación es el océano tranquilo sin olas. It's very easy to follow the breath now, and there are not a lot of interruptions. Es muy fácil seguir ahí la respiración y no hay muchas interrupciones. The reason I mentioned this is because going back to the advice from Yongey Mingyur Rinpoche, he said that when you can see individual thoughts, you will notice that between the thoughts there is a gap. Y regresando a lo que nos dijo Mingyur Rinpoche, es que cuando nosotros somos capaces de ver los pensamientos individuales, notaremos que entre pensamiento y pensamiento hay un espacio. It's like the ocean with waves example. Es como en el ejemplo del océano con olas. Sometimes the thought rises like an ocean wave, and then it goes back into the mind, like a wave falls back into the ocean. A veces surge un pensamiento y se eleva, sube, y después vuelve a bajar y desaparece en el océano de la mente, al igual que hace una ola en el océano cuando se eleva y regresa a su nivel. And then the ocean is quiet for just a moment before another wave rises.
Y nuevamente el océano está tranquilo por unos momentos antes de que se eleve una nueva ola. This gap, this quiet space gives us an opportunity to glimpse the basic nature of mind. Este espacio tranquilo entre pensamiento y pensamiento nos da la oportunidad de vislumbrar nuestra naturaleza primordial, la naturaleza de la mente. It doesn't last long. Y no dura mucho. It's only a few seconds. Es tan solo unos cuantos segundos. So don't get too excited about it. Así que no se emocionen demasiado. Don't get depressed about it. Tampoco se depriman. Rather, just continue observing the breath and returning your attention to it again and again. Sino más bien continúen observando la respiración y continúen en el estado de atención consciente una y otra vez. And then you can work with your teacher, your meditation teacher, to help you to understand that the basic nature of mind is always there, no matter what. Y continúen trabajando con sus maestros de meditación para entender que la naturaleza básica de su mente está siempre ahí, sin importar qué pase. One time I asked Mingyur Rinpoche, what is this awareness that you talk about? And he said, can you see my hand? And I said, yes. He said, can you hear the snapping of my fingers? I said, yes. And he said, that's awareness. You're aware of what you see. You're aware of what you hear. And you can be aware of awareness. Una vez yo le pregunté a Mingyur Rinpoche, oiga, Rinpoche, ¿qué es esa atención de la que usted tanto habla? Y dijo, mira, ¿puedes ver mi mano? Sí. ¿Puedes escuchar esto? Sí. Dice, pues eso es atención. Estás de mi mano que está pasando, estás consciente del sonido y también estás consciente de la atención. O estás consciente de estar consciente. Mm-hmm. So the basic nature of mind is not something sort of exalted or amazing. It's actually quite ordinary. Entonces, la naturaleza básica de la mente no es algo así como asombroso o exaltado, más bien es algo bastante ordinario. And by training our mind to understand this, then we can be open and accepting of our mind, whether it's busy or whether it's quiet, because we know that whether the mind is busy or the mind is quiet, it still has this basic nature of awareness. Al entrenarnos entonces de esta manera, nosotros podemos volvernos muy abiertos y aceptar nuestra condición, porque entendemos que aunque en algunos momentos nuestra mente esté muy tranquila, en otros momentos esté muy agitada, esta naturaleza básica de nuestra mente siempre está ahí. All of this is a little hard for me to explain because I don't understand it 100%. Eso para mí es difícil de explicar porque debo decirles que yo no lo entiendo al 100%. And I have a hard time trying to explain. Entonces me cuesta trabajo tratar de explicarlo. But I loved Mingyur Rinpoche's example of the hand and the sound of the finger snap and the awareness of that, and that one could be aware of awareness itself. Pero me encantó esa explicación de Mingyur Rinpoche de la mano, del estar conscientes de la mano y del sonido y conscientes de la conciencia misma. But we're not used to being aware of awareness, so it will probably only last a few seconds each time we experience it. Pero no estamos acostumbrados a estar conscientes de ser conscientes. Y por lo tanto, pues esto
si lo experimentamos, puede durar tan solo unos instantes. Those of you who have learned mantra meditation, such as the Chenrezig meditation, will know this moment as the moment when Chenrezi dissolves into you, and then you as Chenrezi dissolve into emptiness. Ustedes que quienes conozcan la práctica de Chenrezi, el Buda de la compasión, recordarán este momento al final, cuando se disuelve la figura de Chenrezi, entra en ustedes y después nos disolvemos en el vacío. It only lasts for a few seconds, but what you can do is it only lasts for a few seconds, and you can't describe it, but you can experience it. Esto dura tan solo unos segundos y no lo podemos describir, pero lo experimentamos. So one of my teachers said that even this short meditation, a few seconds long, is genuine practice, and that we should not discount it. Uno de mis maestros solía decir que esta meditación, aunque dure tan solo unos segundos, es práctica genuina y que no debemos de descartarla. It's just like the example, you can fill a glass with water by pouring, but you can also fill that glass drop by drop by drop by drop, and it eventually fills the glass. Y es como el ejemplo de un vaso que podemos llenar con una jarra de agua, pero que también podemos llenarla gota tras gota tras gota. Finalmente, así también se llena el vaso. So if we can do our practice with the bodhisattva motivation of benefiting others and not worry about whether we're progressing too quickly or anything like that, if we can have the bodhisattva motivation and be free from competition or ambition, then gradually those little moments will add up for us. Entonces, si no estamos preocupados todo el tiempo de si estamos progresando o no con nuestra práctica, sino más bien si mantenemos esa motivación de bodhisattva de ser de beneficio a los demás, poco a poquito, vez tras vez, iremos llenando ese vaso. So I hope that was a helpful answer. Espero que esta sea una pregunta, que esta respuesta haya sido de utilidad. You can always ask more questions if my answer wasn't clear. Si mi respuesta no fue clara, puedes hacer más preguntas después, en otro momento. The next question is similar. It says, how does it feel, the primordial nature, and how can I know that I'm seeing it? Is it like feeling satisfied and fulfilled and to accept what we are? La siguiente pregunta es similar, ¿no? Que es ¿cómo se siente la naturaleza primordial? Y cómo sé que la estoy viendo. Es como estar satisfechos o plenos y aceptar lo que somos. I'm afraid I can't answer the question because I'm not 100% sure. Entonces creo que no puedo contestar exactamente esta pregunta porque no estoy completamente segura. Jamgon Khantrul the Great described it in his book Great Path of Awakening. Jamgon Khantrul, el Grande, describió esto en su libro El Gran Sendero a la Iluminación. He said, hang on, yeah, here we go. You'll have to look this up and see, but he says, when your mind is not involved with the senses or with thinking or with even the idea of I or me, when your mind is not busy with these 7 things, the 5 senses, your thoughts, and even this sort of felt sense of me, when you're not busy with those things, there is still the nature is still there. But you see, you have to not be busy with the senses and thinking and not even with the sense of me. Entonces, Jamgon Khantrul decía, cuando nuestra mente no está ocupada en los 5 sentidos, en los pensamientos e incluso en la mera idea de yo, la naturaleza de la mente aún está ahí. And he said, what you should do is then once you
are not busy with all of those things, just let your mind rest. Él decía que cuando no estamos ocupados en todas esas cosas, simplemente permitamos que nuestra mente repose. And he said that this rest would be non-chatty, non-discursive, Y él decía que este reposo mental debe de ser no discursivo and it would also be pure simplicity. y que también debería ser pura simplicidad. And there's also no sense that you are seeing something. Y que no hay una sensación dualista de yo estoy viendo algo. And there's absolutely no mental clinging. Y hay cero aferramiento mental. So it could be that you're describing this, but I can't be 100% sure. Entonces, quizás lo que tú dices describe esta experiencia, pero yo no estoy 100% segura. The main thing is no clinging. Aquí lo más importante es el no aferramiento. I hope this is helpful. We can always ask more questions to help. Espero que esto sea útil. Si no, puedes hacer más preguntas. Okay, now good. I have some time. There's more questions. Go ahead. Okay, now here's a person who says, my question might be strange and might be difficult to understand, but what can you do when you feel that you don't have anything else to contribute in the mundane world and feel like it would be better to move on to another plane of existence? Entonces la pregunta dice, creo que será una pregunta un poco extraña y tal vez difícil de entender, pero ¿qué puedes hacer cuando sientes que en este mundo terrenal ya no tienes nada que aportar y deseas pasar ya a otro plano de existencia? Yeah, I think that this question points out the difference between the thoughts of enlightened beings and the thoughts of unenlightened beings. Creo que esta pregunta apunta muy bien al tipo de pensamientos que tiene, por ejemplo, un ser iluminado y el tipo de pensamientos que tiene un ser no iluminado. We who are still in samsara are confused about the nature of things, and we don't know the true nature of things. Nosotros que estamos todavía en la existencia cíclica, en el samsara, estamos confundidos y no entendemos, no conocemos la verdadera naturaleza de las cosas. And our habits from previous lifetimes, they confuse us. Y nuestros hábitos de vidas previas nos confunden. My teacher once told me that the difference between unenlightened beings and enlightened beings is that enlightened beings see things as they really are. La diferencia, me dijo una vez mi maestro, que la diferencia entre nosotros seres no iluminados y los seres iluminados es que ellos ven las cosas tal como son. And we who are confused samsaric beings cannot see things clearly as they really are. Y nosotros, seres que estamos todavía en el samsara, en la existencia cíclica, estamos confundidos y no podemos ver las cosas como son. From the point of view of enlightened beings, we all have Buddha nature, and therefore we always have purpose and meaning in our life. Desde el punto de vista de los seres iluminados, todos nosotros tenemos la naturaleza de Buda y por lo tanto tenemos propósito y significado en nuestras vidas. And that we all need to continue to be alive in this world so we can continue toward awakening, and we can also continue to be of benefit to all sentient beings. Y por lo tanto debemos continuar vivos en este mundo para cultivar el camino a la iluminación y también para seguir siendo de beneficio a otros seres. But people like me are unenlightened beings, so all I have to go on is the things I have always thought. Pero gente como yo, que somos seres no iluminados, en todo lo que me la paso es en este tipo de pensamientos
no iluminados. So I have used all of my best thinking so far in my life. Entonces, pues ya me he gastado mis mejores pensamientos en esta vida. But I'm still a confused samsaric being following my own advice. Pero bueno, sigo siendo un ser samsárico que estoy como ahí metida siguiendo mis propios consejos. What changed for me was that I met a teacher who I felt was an enlightened being, and he told me that I had Buddha nature and that I could continuously work through the Bodhisattva path and purify my mind of all of these habits. Pero lo que cambió para mí es que conocí a un maestro que yo estoy convencida de que era un ser iluminado y me hizo ver que tenía yo naturaleza de Buda y que podía seguir el camino de Bodhisattva y purificar mi mente de todos estos hábitos mentales negativos. And he told me that my Buddha nature was always there, whether I could see it or not, just like the sun was always, it could not always be visible because of clouds, but it was still there. Y me enseñó que mi naturaleza de Buda siempre estaba ahí, pudiera o no verla, como el sol, que a veces lo podemos ver y a veces no lo podemos ver por las nubes, pero que siempre está ahí. So I can understand sometimes people feel like they have nothing to offer and nothing else to contribute, and they would like to go somewhere else. Y puedo relacionarme con eso y puedo entender que a veces la gente puede pensar o sentir que ya no tiene nada que ofrecer, que ya no tiene nada con qué contribuir y que preferirían irse a otro lado. But what our teachers are telling us is that there is plenty for us to do here, plenty for us to stay engaged in and to have purpose in our life. Just even breathing, if a person learns how to send love on the out breath and remove suffering on the in breath, even just breathing, one has purpose and meaning. Y nos enseñan también que hay mucho que nosotros podemos hacer, que nuestra vida tiene mucho significado y que incluso con solo respirar, si nosotros aprendemos a dar amor, de mandar amor con la exhalación y a tomar el dolor y el sufrimiento con la inhalación, este mero hecho tiene un gran significado o puede tener un gran significado. And so my feeling is that that it would be great if you could talk with other people and have a conversation and with other people who have felt the way you have felt, because all of us have felt this way sometimes. Y lo que yo siento es que sería bueno que tú platiques directamente con otras personas que se sienten como tú te sientes, porque todos nos hemos sentido así alguna vez. And it's really, really good that you asked about it today, Y es muy bueno que hayas preguntado el día de hoy, because I care about you porque a mí me interesas, me importas, and I care about your future. y me importa y me interesa tu futuro. I have been where you are. Yo he estado en donde tú estás. And through meeting other people who have been through it, I was able to work with my thoughts and to find love and goodness within myself. Y al haber contactado con otras personas que se sentían igual que yo y que estaban igual que yo, me ayudó a trabajar con mis sentimientos y a sentirme mejor conmigo mismo, a trabajar conmigo mismo. And I want you to know that I care about you and that I'm thinking about you, and that I hope that this answer gives you some hope for the future, that you can feel differently, because you felt differently before and you can feel differently now. Entonces yo quiero que sepas que me importas, que me interesa tu futuro y que espero que esta respuesta te sirva porque tú alguna vez antes te sentiste diferente y te puedes volver a sentir diferente. Maybe not this instant, A lo mejor no en este instante, but gradually through meeting other people and connecting to them. pero gradualmente a través de conocer otras personas y conectar con ellas. Sometimes life is painful. Hay veces que la vida es dolorosa.
But I think that a recovery is possible. Pero yo estoy convencida de que es posible recuperarnos. Mm. And the Buddha's teaching is that we have a Buddha within us. Las enseñanzas del Buda dicen que nosotros, dentro de nosotros, tenemos un Buda. And that like a child that's been given to us, we can take care of that. Y que así como un niño que nos hubieran dado, nosotros podemos cuidarlo. When we have children, we do everything for them. Cuando nosotros tenemos niños, niñas, hacemos todo por ellos. And we sacrifice everything for them. Sacrificamos cualquier cosa por ellos. So for the child of our Buddha nature that's been given to us, we cannot harm them. Entonces, por ese bebé de nuestra naturaleza de Buda que tenemos en nuestro interior, tenemos que cuidarlo, no lo debemos de dañar. If you need to talk to someone, let me know. Si necesitas hablar con alguien, por favor, házmelo saber. And I'm here thinking about you, and I'm hoping that this answer is of some help. Y realmente estoy pensando en ti y deseo que esta respuesta te sea de utilidad. You know, I feel love for this question, and I hope it all goes well. Yo siento mucho amor por esta pregunta y deseo que todo vaya bien. There are other questions, and I do have a little more time, so I'll answer one or two more. Yes, go on, please. Okay. The first question is, what is the primordial nature, and how can we work to be able to feel it? How can we strengthen our meditation practice? This question, we've worked with this question a little bit, and I think in the next module, there will be more teaching about this. So I'm going to defer answering this question tonight. Entonces, la siguiente pregunta que es, ¿qué es la naturaleza primordial y cómo trabajar para poderla sentir? ¿Cómo fortalecer las prácticas de la meditación? Siento que por un lado ya respondimos un poco a esta pregunta y en el siguiente y los siguientes módulos viene la respuesta a la segunda parte de la pregunta. Entonces, me gustaría diferir la respuesta para después. So I'll go on and answer the person's two other questions. Entonces, voy a contestar las otras dos preguntas de la misma persona. The first question is, how could meditation help those who feel insecure about themselves and who distrust others? La siguiente pregunta es, ¿cómo puede la meditación beneficiar a personas que son inseguras de sí mismos y desconfiados de los demás? I think this is in some ways related to the previous question. Creo que esta pregunta está relacionada con la pregunta anterior. Right now, we have a lot of habitual thoughts and feelings that we have again and again. En este momento tenemos muchos pensamientos y emociones habituales o sentimientos habituales en las cuales estamos una y otra vez pensando. We're not going to change these habits of thinking overnight. Y estos hábitos de pensamiento no los vamos a cambiar de la noche a la mañana. But these two forms of meditation, quiet sitting and compassion meditation, can help. Pero estas dos formas de meditación, la meditación de calma mental y la meditación de la compasión, realmente pueden ayudar. When you think about it, when you are doing the practice of sitting meditation and you have a thought, sometimes that thought just goes by. Cuando nosotros estamos sentados en meditación y nuestra mente está en calma, pasa un pensamiento y vemos cómo el pensamiento pasa y se va. You don't have to pay attention to it. Y no necesitamos ponerle atención. And so that is that little thought that you let go by, that is what habitual thoughts are made of. They're made of little thoughts just like that. Y ese pensamiento que pasa y se va, es de lo que están hechos los pensamientos. O sea, son pequeños pensamientos que pasan y se van. A better example is a thought that distracts you and you notice that you're distracted. Ahora también podemos ver un pensamiento que pasa y que nos distrae y que nos damos cuenta de que nos está distrayendo. Because what you do when that thought distracts you is that you stop, you label the thought as thinking, you let it go, and then you gently bring your attention back to the breath for a fresh start.
Cuando eso pasa, nosotros damos cuenta que estamos distraídos, notamos el pensamiento, lo etiquetamos como pensamiento, lo dejamos ir y regresamos para empezar de nuevo de manera fresca. In this example, we noticed a thought, decided that we were not going to think that thought, let it go, and then return to the breath for a fresh start in our meditation. En este segundo ejemplo, nosotros notamos el pensamiento y conscientemente decidimos que no lo vamos a pensar, que no nos vamos a involucrar con él. Lo soltamos y regresamos a nuestra respiración para empezar de nuevo con frescura. And in many cases, that thought that we let go of just disappears. Y en muchos casos ese pensamiento que soltamos simplemente desaparece. And that can be a very empowering feeling. Y ese puede ser un sentimiento muy empoderador, muy poderoso. We made the decision about that thought. We made a decision not to follow it. Tomamos la decisión consciente de no seguir ese pensamiento. We decided, even if it's just for a moment, we decided what we were going to do with our mind and our attention. Decidimos, aunque haya sido por un momento, qué íbamos a hacer con nuestra mente, a dónde íbamos a colocar nuestra atención. And so in that moment, we can see that thoughts can be cut and they can disappear. Y en ese momento pudimos ver que podemos cortar los pensamientos y que esos pensamientos desaparecen. And so what this means is that we can gradually change what thoughts we pay attention to and what thoughts we let go of. Y entonces nosotros podemos decidir a qué pensamientos les prestamos atención y qué pensamientos decidimos no seguir. It shouldn't surprise you to learn that I have a psychotherapist that I visit. A lo mejor no debería de sorprenderles que yo visito a una psicoterapeuta. I've been seeing her for a number of years. Por varios años la he estado viendo. And she said that meditation, just this practice of letting go of thoughts and returning again and again, she said that just this practice helps people who have insecurities, and it helps people who have fears and concerns to let go of them in a moment, and it gives them a feeling of being able to change their thoughts. Y ella me ha dicho que esta mera práctica que acabo de describir ayuda a la gente que tiene temores e inseguridades a ser capaces, pues, de cortar esos pensamientos que les producen inseguridad y temor y soltarlos, dejarlos ir y darse cuenta que solamente son pensamientos. And then when we are able to replace a thought with the thought of love and compassion, like when we do Tonglen meditation, we're sending love on the out breath and removing suffering on the in breath. When we do this, we're training our mind to have more love for ourselves and for others. Y cuando nosotros logramos reemplazar nuestros pensamientos, por ejemplo, con esta práctica de Tonglen, cuando estamos nosotros con la exhalación enviando amor y compasión y después removiendo el sufrimiento y dolor de los seres con la inhalación, estamos nosotros cultivando otro tipo de pensamientos. And in fact, when we are not meditating and we are practicing Tonglen, we can actually use our own negative mental afflictions and say, oh, I'm feeling insecure or angry right now. May all beings and all beings be free of these mind states, and may we become Buddhas. So you can actually use moments of negative thinking and recognize that you're having the negative thought and then dedicate it toward the overcoming of negativity for yourself and for others. Y cuando nosotros no estamos meditando, pero si mantenemos esta actitud de Tonglen, podemos reconocer las emociones negativas como el enojo que nosotros estamos experimentando, y en el momento en que las reconocemos, podemos incluirlas en nuestra práctica y decir, por ejemplo, ¿no?, que esta emoción perturbadora que estoy yo experimentando sirva para que pueda yo tomar y eliminar estas emociones negativas de todos los seres y que ellos estén libres de estas experiencias. Y transformamos esta emoción. None of these changes happens overnight.
Y todos estos cambios no ocurren de la noche a la mañana. Ninguno de estos cambios ocurre así. We don't lose all our bad habits overnight, and we don't bring on the good habits of love and compassion overnight. No perdemos nuestros hábitos negativos de la noche a la mañana y tampoco desarrollamos hábitos positivos de amor y compasión de la noche a la mañana. I guess that's why we have to renew our refuge and bodhisattva vow every day. Y por eso creo que debemos de renovar nuestro refugio y nuestros votos de bodhisattva todos los días. So waking up every day and renewing our refuge and taking refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and then praying that we have the mind of the Bodhisattva. If we do it every morning and every evening, then we are at least moving ourselves slowly in the right direction. Entonces, cada mañana al despertar, el renovar nuestro refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, y mañana, tarde y noche estar cultivando nuestros votos, nuestra motivación de bodhisattva, de ser de beneficio a todos los seres, eso es lo que gradualmente va transformando nuestros hábitos. The Nuestra person, motivación. yeah, and the person asks in the next question there, and this will be the last question tonight. The person says, it seems to them that it would be easier to practice if a person was a monk or a nun and so forth, because we're all involved in everyday life, and everyday life can be so confusing. And the person asks what kind of habits they should cultivate in order to make progress while being a lay person. And so I think starting your day with refuge and ending your day with refuge and bodhisattva intention, speaking the bodhisattva intention morning and evening, I think that's a really good habit. Maybe making offerings on your shrine, maybe that could be a good habit. And interacting with your shrine every day, whether it's putting a piece of fruit on the shrine every day, or it's just offering even just one bowl of water that you put on in the morning and that you put on your plants at night and then dry out, just doing some interaction with the Buddha, Dharma, and Sangha morning and evening and the shrine. These little habits and also the wishing that one can be of benefit to beings no matter where you are. Those things are good habits to start with. And that's probably all we have time for tonight. Bueno, la última pregunta y la última respuesta de esta noche, para la que tenemos esta noche, es la siguiente, que dice, no sé si sea una percepción errada, pero siento que la práctica de la meditación puede ser más fácil bajo un entrenamiento monástico. Pero en el caso de muchos a los que asistimos a los cursos de meditación, que llevamos una vida cotidiana ajetreada y a veces caótica, ¿cuáles hábitos debemos cultivar para facilitar nuestras prácticas de meditación y tener cada vez mejores resultados? Bueno, yo creo que podemos cultivar pequeños hábitos, como por ejemplo esto de por la mañana tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, también hacerlo por la noche, el tener un pequeño ofrenda, un pequeño altar en donde podemos poner cuencos de agua, podemos nosotros ofrendar una fruta o alguna cosa precisamente al Buda, al Dharma y a la Sangha, y estar constantemente cultivando este hábito de ser de beneficio, este hábito mental o este deseo de ser de beneficio para todos los seres. Esto es lo que gradualmente puede fortalecer nuestra práctica y darnos mejores resultados. Y creo que es para lo que nos da tiempo esta noche. Yeah, I just saw that there were questions in chat, and I'm sorry I didn't see them. Siento mucho, bueno, hay preguntas en el chat y no las había visto antes. But I've copied them all, and we'll work on getting answers for you. Pero bueno, ya las copié todas y vamos a organizar algo para poderlas contestar. Maybe in the future we could organize another session of questions. Oh, sure. And then Yeah. we can finish up what we started. Yeah, I really love these questions, and my problem is that I don't give short answers. I would love to give short answers maybe someday.
Me encantaron estas preguntas. Mi problema es que no doy respuestas cortas. Quizás trabajando en esto algún día pueda hacerlo. And you see, it's just like my mother told me, don't talk so much. Ven, es lo que me dijo mi mamá, que no hablara mucho. Yeah. So let's sit quietly for a moment and mentally dedicate the goodness of our session. Entonces vamos a sentarnos por unos momentos en tranquilidad y mentalmente dedicar lo positivo de nuestra sesión. Yeah, we dedicate the goodness of our session to all suffering beings, which is all of us. Y dedicamos el beneficio de nuestra sesión para todos los seres que sufren, que somos todos nosotros. And we imagine that goodness flows out from us to all beings. Y sentimos que esta bondad, este beneficio fluye de nosotros hacia todos los seres. Thank you so much. Gracias. Thank you so much to you, dear Lama Kathy. Wonderful, long answers. Thank you. I will pray for everyone and thank you so much for these questions. De que muchas gracias a todos y que va a tener a todos en sus oraciones. Okay, good. Well, Gracias, Lama Kathy. Thank you very much, Lama Kathy. So I will take a few minutes just to say goodbye because we're finishing our first module. Okay. And thank you, dear Lama Kathy. See you next time. Okay, I will see you next time. So everybody stay and listen about the next part. Okay. Omanete mihon. Gracias. No Adiós. no se desconecten los demás. Vamos a continuar unos momentos. Oigan, no se desconecten, ¿eh? Nada más para decirles, permítanme un momentito. Bueno, ya vieron, espero que haya sido, me imagino que fue de gran utilidad esta sesión. Pueden ver que la Makati es una gran maestra y además muy cariñosa, muy abierta, muy cálida. Y bueno, pues ella fue la que nos ayudó a diseñar todo este programa con la estructura que le enseñó su maestro Khenpo Karthar Rinpoche, al cual nosotros también conocimos y de quien tuvimos la fortuna de recibir enseñanzas y algunas iniciaciones de prácticas. Bueno, pues ella va a estar presente con nosotros a lo largo de estos módulos. Hoy terminamos el primer módulo. Creo que hay suficiente instrucción, suficiente información para que puedan comenzar con su práctica. Y en 2 o 3 semanas les vamos a informar con toda precisión y tiempo de cuándo comenzamos con el siguiente módulo que se llama Los 4 fundamentos de la atención, o cómo practicar esto en nuestra vida cotidiana, cómo usar todo lo que experimentamos como soporte para nuestra práctica de meditación. Ese es el siguiente módulo. Y vamos a organizarnos con Eric y con Erika para que las semanas que faltan, las semanas que pasen entre ahorita y que empecemos el siguiente módulo, tengamos algunas actividades, por ejemplo, ver alguna película de Dharma, algún documental, etcétera, juntos, para que no perdamos el impulso y ahora sí que no se nos desbalague, ¿no? Y para permanecer inspirados y motivados. Erika, ¿quieres decir algo así? Sí, nada más, pues para que estén enterados de lo que se va a hacer, les pedimos revisar su correo de spam de vez en cuando. Es que luego se va para allá, yo no sé por qué los correos. Y también si se quieren meter al grupo de Telegram, ahí vamos a poner también los anuncios para que se enteren que de repente que si vamos a ver una película o que si vamos a meditar y que estén pues enterados y no se queden por ahí perdidos, ¿vale? Y bueno, también quiero, antes de terminar, agradecer mucho la ayuda de los otros compañeros y compañeras del grupo que están facilitando estas sesiones, como Erika, como Eric, Alba, etcétera. A las compañeras y amigos de otros grupos, como el grupo de Morelia, algunas amigas de Oaxaca y de Cancún y de otros lugares que están participando de la Ciudad de México. Pues espero que haya sido de mucha utilidad el curso. Y pues vamos a continuar. ¿Ok? Pronto continuamos. Bueno, pues buenas noches y entonces acá seguimos. Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches, gracias. Gracias, Chao. nos vemos. Gracias. Gracias. Eric, no me cierres, déjame nada más mandar un link por el chat. Es el link de Gracias. Telegram, porque alguien no Adiós. lo tiene. Van a mandar ahorita el link de Telegram por si a alguien le falta. 2 segundos, ahora mismo lo mando. Nomás déjenme lo encuentro. Acá está. Voy a compartir en el chat un enlace de un tráiler de un documental de un maestro de Miño Rinpoche. Estamos planeando verlo más o menos por el 20 de marzo, que lo van a liberar, para que lo veamos todos juntos. Va a ser una premier mundial, y entonces los vamos a ver.